de cada 100 noticias, 2 son ambientales, solo 2. Y generalmente son con un corte catastrofista. Y eso es terrible, porque hay, por ejemplo, investigaciones del Reuters Institute con la Universidad de Oxford, que han determinado en una encuesta, en una macroencuesta que han hecho casi en 40 países, casi 100.000 personas, que el 40% de las personas no quieren informarse. Creo que es importante hablar de lo que nos está pasando con el mundo a propósito de los problemas que enfrentamos. Los fenómenos climatológicos están ahí. En realidad siempre han sido parte de lo que ha sido la construcción del mundo, ¿no? Hasta este momento. O sea, los terremotos, los sismos se dan por algo, el mundo está cambiando. Igual como pasa con, por ejemplo, el incremento de las temperaturas. Ahí sí hay una responsabilidad del ser humano como tal. Bueno, está con nosotros Xavier Díaz de Serio, que es periodista y acaba de publicar este libro que se llama Está que quema y que es bastante oportuno porque está que quema. El mundo cada vez está, digamos, con serios problemas de temperaturas. En Europa las temperaturas están llegando casi a los 40 grados centígrados. ¿Cómo estás, Xavier? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Bueno, tienes este segundo libro. El primero era El abecedario climatológico, que es un muy buen libro para tener una idea de cómo estamos a nivel de clima. Sí. Y está que arde. Así es un poco la continuación y el preguntarnos frente al cambio climático, frente a la emergencia climática, cómo informamos los periodistas, cómo los medios de comunicación afrontan el cambio climático, ¿no? Y hacer una reflexión crítica, severa, de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues mal. Mira, de cada 100 noticias, 2 son ambientales, solo 2. Y generalmente son con un corte catastrofista. Y eso es terrible, porque hay, por ejemplo, investigaciones del Reuters Institute con la Universidad de Oxford, que han determinado en una encuesta, en una macroencuesta que han hecho casi en 40 países, casi 100.000 personas, que el 40% de las personas no quieren informarse. O sea, no quieren acceder a las noticias precisamente porque ven este sesgo catastrofista, ¿no? Ok, bueno, acá somos especialistas en eso. O sea, ese es el enfoque que le damos al tema medioambiental en el Perú. Totalmente, ¿no? Y eso es terrible, porque además el paso a no quererte informar lo que hace es también minar temas ya mucho más pilares democráticos, ¿no? Porque finalmente la polarización, la infoxicación genera lo que llaman ecoansiedad. Entonces, el no querer informarte es peligrosísimo, ¿no? Mira, estábamos hablando hace unos instantes con un especialista en temas de comunicación política, y él decía de que para mostrar muchas cosas primero tienes que pasar por la comunicación y nosotros no estamos haciendo nada bien. Somos catastrofistas y estamos sumando más al miedo que en lugar a informarle a la gente qué es lo que pasa y cómo podríamos, digamos, contribuir a que eso no suceda. Así es. Mira, nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es saber comunicar la incertidumbre. La incertidumbre existe, la ciencia avanza, pero obviamente no tiene todas las respuestas. Y nosotros como periodistas tenemos que ser responsables y generar un puente entre la ciencia y la ciudadanía. Los científicos tienen que tener un carácter mucho más social, tienen que darse cuenta cuáles son los problemas que tiene la sociedad. Y la ciudadanía tiene que acercarse más hacia la ciencia. Ahora, ¿en qué nivel nos encontramos de afectación con respecto al tema del cambio climático? Pues es una afectación grave porque todos los modelos climáticos lo están diciendo. Por ejemplo, a nivel latinoamericano, hace 40 años, o sea, más o menos, había un promedio de 28 eventos climáticos severos. Y en cambio, en estos últimos 20 años ha subido a 53, o sea, más del doble. Y por otro lado, en toda Latinoamérica había una afectación de unos 4,5 millones de personas y actualmente hay unos 7 millones precisamente por temas climáticos, ¿no? Yo leí esto hace un buen tiempo, ¿no? El tema de los desplazamientos tenía un nombre este tipo de personas, desplazados medioambientales. Así es. Migrantes climáticos. Exacto, que era gente de poblaciones muy vulnerables, digamos, no contactados, que ya estaban enfrentando, por ejemplo, problemas de sequía, el tema agrícola que les es fundamental para alimentarse, no había, pues, obviamente. Sí, la verdad que eso es terrible. No solo pasa con los no contactados, o sea, pasa con sociedades mucho más constituidas que se tienen que ir, que tienen que desplazarse precisamente por las sequías, por las inundaciones y tienen que dejar su hogar, sus raíces,
Pero a mí lo que me parece más terrible, además de eso, es que en paralelo existe lo que llaman los turistas climáticos. Personas que, no sé, se vacilan, me imagino, con intentar estar el día donde se marca el récord de temperatura, como sucedió en el Valle de la Muerte en California, y van ahí a hacerse una fotografía, ¿no? De hecho, que el libro habla de eso también. Yo le presté atención a esto que tú llamas amenazas y riesgos. Sí. Dice, el periodismo ambiental se mueve en terrenos muy peligrosos. Los periodistas que cubren temas ambientales son los cronistas del mayor desafío de la humanidad y desempeñan un papel clave en cómo el mundo comprende esta situación, porque no solo sensibilizan a las audiencias desinformadas que creen que la crisis climática no les afecta, sino que también documentan y cuentan las historias de las comunidades marginadas que soportan el peso de un clima cambiante. Tú tendrías que tener a estos periodistas por encima del resto, es decir, ya, digámosle, brindándole las facilidades para informar. Mira, pero ¿por qué existen amenazas y riesgos a esta actividad que es relevante? Mira, el principal riesgo es el económico. Normalmente los medios de comunicación están en crisis desde hace 20 años y no invierten de alguna manera en que estemos en campo, ¿no? Y eso es fundamental. Nosotros tenemos que ver las cosas para poderlas contar. Normalmente lo que está sucediendo es eso. Generalmente se utilizan informaciones con una sola fuente, lo cual son noticias muy débiles. Y luego también hay un tema de formación. Tú tienes que pensar que el tema ambiental no es solo ambiental. El tema ambiental es transversal. Claro, el último mundial, por ejemplo, el último mundial de fútbol, tiene una huella de carbono bastante fuerte. Y estamos hablando de deportes. La de Gianni Infantino con su avión privado, por la ejemplo, huella de carbono que generó. No, y no solo eso, sino que al haber hecho el mundial en 3 países, pues había una selección que estaba en Los Ángeles, pero se tenía que desplazar a México, pero luego tenía que volar a Dallas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un tema de deportes, pero en moda pasa lo mismo. O sea, la moda tiene que ver con el tema ambiental y en realidad la política, todo tiene que ver con el tema ambiental y es un tema transversal. Ok, entonces las amenazas y los riesgos pasan por la industria. Las amenazas y los riesgos también pasan por nosotros mismos, ¿no? Tiene que haber un tema de formación. Por ejemplo, en el caso de lo académico, las universidades, por ejemplo, este libro ha podido salir gracias a la UPC. Entonces yo creo que también tiene una responsabilidad precisamente de reflexionar, ¿no? Este es un libro que, claro, no es un reportaje que tiene 2-3 semanas de realizado, sino son 2 años para profundizar y precisamente encontrar otro tipo de respuestas, ¿no? Yo hace 20 años, si no mal no recuerdo, un poco menos, no, sí, un poco más, escuché a Al Gore aquí en el Perú. Vino justamente para hablar de lo que para muchos era en ese momento algo inexistente, ¿no? Que era la destrucción del mundo a través del calentamiento global y los gases de efecto invernadero. Bueno, ganó un Oscar, era ganó un Nobel. inicialmente lo que yo empecé a escuchar justamente, y hablaba de los derretimientos de los polos. Y yo decía, pero ¿eso está sucediendo realmente? O sea, y mira cuánto tiempo ha pasado y ahora estamos en una situación bastante delicada, ¿no? Sí. Por el incremento de las altas temperaturas, todo lo que se produce alrededor. Ahora, mira, acá en el Perú estamos hablando del fenómeno del Niño, pero el fenómeno del Niño es, digamos, está siempre presente, desde que somos... Claro. O sea, históricamente, ¿no? Exitosa. Es lo normal. Pero estamos ahora hablando de un niño histórico, ¿no? Un niño anormal. Anormal. Y no sabemos, incluso periodistas, diferenciar entre un niño costero, que es prácticamente habitual, que es un fenómeno natural sobre el calentamiento de las aguas, y lo que estamos por vivir. Claro. O sea, de alguna manera, a ver, el efecto invernadero es lo que nos permite vivir en la Tierra. Eso es inapelable. O sea, gracias al efecto invernadero. El problema es que hay un exceso de gases de efecto invernadero que se han producido desde la Revolución Industrial, principios del siglo XIX, finales del XVIII, que lo que está haciendo ha incrementado muchísimo ese calor. Entonces, el fenómeno del Niño es un fenómeno climático que es parte de la Tierra y tenemos que saber diferenciarlo. Lo que sucede es que el cambio climático está exacerbando los efectos. Y sí, ahora, habría que decirlo también, que este es un tema bastante delicado porque toca industrias y toca gobiernos. Por ejemplo, el de Donald Trump es uno de ellos que desconoce justamente el hecho de que exista un problema con el clima, ¿no? Y verás que entre sus políticas de Estado está volver al tema del uso del carbón, el petróleo. O sea, en realidad no lo desconoce, lo conoce perfectamente. Lo mismo que en el libro. En el libro lo conoce también sí, pero lo trata de invisibilizar. O sea, porque hay intereses económicos muy fuertes, ¿no? Obviamente las industrias extractivas. O sea, por ejemplo, esta famosa huella de carbono es un invento de la British Petroleum. También sale ahí en el libro.
porque ellos se inventaron, dijeron, bueno, como tenemos nosotros la responsabilidad, vamos a intentar trasladársela al ciudadano. Y entonces inventaron la huella de carbono junto con una agencia publicitaria muy famosa, ¿no? Yo recomiendo este libro para mis colegas en general y para todo aquel que esté interesado en temas de medio ambiente, porque ya no es, digamos, una ilusión, ya es una realidad cada vez más marcada. Lo que va a pasar es que si se sigue incrementando las temperaturas en el mundo, lo que va a pasar es que vamos a vivir en una olla a presión y vamos a dejar de respirar y nos vamos a prácticamente extinguir. No, pero además hay un tema que no nos damos cuenta, el tema de la seguridad alimentaria. O sea, en la medida que hay un exceso de calor, los cultivos están ascendiendo por la montaña, por decirlo de alguna manera, pero cuanto más ascienden, porque obviamente las condiciones lo permiten, hay menos terreno cultivable. Y entonces te tienes que dar cuenta que el 70% de lo que consumimos, por ejemplo, en Perú o en Lima, viene de ecosistemas de montaña. En Perú y en el mundo, pero en concreto, por ejemplo, Lima se abastece muchísimo de Junín, del Valle del Mantaro, etcétera. Entonces, con mayor temperatura, los cultivos están escalando. Entonces, los que estaban a 1000 metros ahora pueden cultivarse a 1500 o 2000, los que estaban a 2000 a 3000. Pero ¿y qué pasa con los que estaban a 4000? La montaña se termina y se terminan los alimentos. Mira, este es un libro que debería estar en los colegios, además. Posiblemente ser parte del plan lector. Ojalá sería... Ha sido un esfuerzo muy grande el poder llegar a hacer trabajo de campo. Hemos recorrido para muchas de estas cosas todo el país y contamos cómo debemos contar, cómo debemos poner el rostro a la información, cómo debemos humanizar algo que es invisible. El cambio climático está presente, pero solo vemos sus efectos. No vemos como tal los rayos que entran, que deshielan. Y el problema del deshielo en el Ártico, que nos parece como que está muy lejano, es que al no haber superficie blanca, los rayos no rebotan y se quedan en la Tierra, y eso es lo que está haciendo que se caliente. Y luego la Tierra es como una persona. Si estás con fiebre, empiezas a transpirar precisamente para bajar la temperatura. Entonces, la Tierra tiene una serie de indicadores, ya lo han descubierto los científicos, ya lo han mapeado perfectamente, y son como 16 indicadores. De esos 16 indicadores, 9 ya están por encima del umbral que habían determinado como ya peligroso, ¿no? Entonces, es algo que tendríamos que ver, y nosotros como periodistas, como comunicadores, deberíamos... comunicar bien, generar ese puente entre la ciudadanía y la ciencia, sobre todo para que los ciudadanos seamos responsables. Ha habido hace poco unas elecciones. ¿Alguien ha pensado en qué partidos han tenido pues una propuesta en temas ambientales? Que no solo son ambientales, son de vida y de desarrollo sostenible, ¿no? Hablamos del fenómeno del niño y lo que tiene que hacer el gobierno, pero nadie se pone a pensar de que esto hace rato se estaba advirtiendo porque no existía, existía la información, pero nadie la tomaba en consideración. Se nos ha ido el tiempo, Xavier, querido. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. No, muchísimas gracias a ti. Esto ya está en las librerías del país, es editorial UPC. Está que quema de Xavier Díaz de Serio. Yo la verdad lo recomiendo porque es un documento importante para poder actuar de alguna manera en estos momentos donde ya el cambio deja de ser una exigencia. En realidad es un compromiso.